Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá nos encontramos nuevamente reunidos para analizar oraciones, ¿no? Oraciones que ustedes nos envían para que podamos ayudarlos en el análisis sintáctico de las mismas, ¿no? Bueno, en esta ocasión es Paula Quintero, quien nos ha enviado dos oraciones y quiere que le expliquemos paso a paso cómo se van analizando, ¿no? Y bueno, y obviamente lo compartimos y lo socializamos con toda la comunidad de suscriptores que hay en el canal. Bueno, la primera oración dice de estas maneras. Bueno, así que vamos, Paula. Lo primero que hay que hacer, leer la oración para poder entenderla. Etra, hija del rey de Tresenas, conoció a Egeo, el rey de Atenas. Segundo paso, marcar los núcleos verbales o el núcleo verbal. En este caso es conoció. Conoció es el núcleo verbal, ¿sí? Es la acción que se está realizando. Ahora, ya habiendo ubicado Paula al núcleo verbal, le preguntás a él para separar en sujeto y predicado. ¿Quién conoció a Egeo, el rey de Atenas? Etra, hija del rey de Tresenas. ¿Sí? Entonces todo esto es el sujeto y todo lo que queda es el predicado. Vas a analizar primero el sujeto, te vas a focalizar primero en el sujeto. El sujeto es expreso porque está escrito y es simple porque tiene un solo núcleo. ¿Por qué un solo núcleo? Porque vos te vas a dar cuenta de que tenés hija, rey, Tresenas, que también son núcleos sustantivos, ¿sí? Pero no son núcleos sustantivos del sujeto, porque la acción de conocer solamente la realiza Etra. No la realiza la hija, ni el rey, ni Tresenas. La realiza Etra, ¿sí? Esta parte vos te vas a dar cuenta, Paula, de que está entre comillas. Eso ya te está dando un indicio, ¿sí? De qué tipo de modificador del sujeto puede ser. ¿Sí? Vamos a analizar palabra por palabra. Hija, núcleo, del, nexo subordinante, rey, núcleo, de, preposición, nexo subordinante, Tresenas, sustantivo núcleo. De Tresenas es un modificador indirecto. ¿Modificador indirecto de quién? Del sustantivo rey. Pero he aquí, fíjate, de que tenés del rey de Tresenas, que es otro modificador indirecto. ¿Modificador indirecto de quién? De este núcleo sustantivo. Fíjate cómo tiene el antecedente, su núcleo sustantivo. Y ahora, hija del rey de Tresenas, ¿sí? Todo eso es una aposición. ¿Sí? ¿Por qué es una aposición? Es una aposición porque yo puedo toda esta estructura cambiarla, ¿sí? Con el núcleo del sujeto y el núcleo del sujeto colocarla aquí adentro entre comillas y la oración se mantiene inalterable. Por ejemplo, Etra, hija del rey de Tresenas, conoció a Egeo. Es lo mismo que decir la hija del rey de Tresenas, Etra, conoció a Egeo. ¿Te das cuenta? El orden no altera el sentido de la oración. Entonces, por eso es una posición. También es esa posición porque su núcleo es un sustantivo. Esa es otra característica. Y también esa posición porque va siempre entre comas, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos analizado el sujeto. Ahora vamos con el predicado, que es verbal y es simple, ¿sí? Dice que conoció, que Etra, hija del rey de Tresenas, conoció a Egeo, el rey de Atenas, ¿sí? Acá le vamos a preguntar al verbo para saber cuál es el modificador del predicado, ¿sí? ¿Qué es lo que conoció Etra, hija del rey de Tresenas? A Egeo, el rey de Atenas, ¿sí? A Egeo, el rey de Atenas, viene a ser un objeto directo. ¿Por qué es objeto directo? Primero, porque su núcleo es un sustantivo. Segundo, porque responde a la pregunta ¿qué es lo que le hago al verbo? ¿Qué es lo que conoció Etra, la hija de Tresenas, del rey de Tresenas? A Egeo, el rey de Atenas. Y como tercera condición, lo puedo cambiar por la forma pronominal, Paula, la forma pronominal, las, los, adelante del verbo. ¿Sí? Si yo lo cambio y la oración sigue teniendo sentido, entonces sí es un objeto directo.
Etra, hija del rey de Tresenas, lo conoció. ¿A quién lo conoció? A Egeo, el rey de Atenas. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí quedaría analizada la primera oración que me mandaste y vamos con la que sigue. Aquí, Paula, estamos con la segunda oración que nos has mandado, ¿sí? Y la vamos a analizar paso a paso, ¿sí? Para que vayas viendo cómo se van armando las construcciones, cómo se van desarrollando cada una de ellas y cómo vamos encontrándolas, ¿no? Identificándolas a cada una. Dice así: las ovejas del rebaño pastaban en el monte con tranquilidad, ¿sí? Lo primero que debo hacer es buscar el verbo, Paula, ¿sí? Busquemos el verbo. Las ovejas del rebaño pastaban. Ahí tenemos el verbo, núcleo verbal. Entonces, ya habiendo identificado el verbo, podés separar el sujeto y predicado. ¿Quiénes pastaban en el monte con tranquilidad? Las ovejas del rebaño. Ahí tenés, Paula, el sujeto. Se acaba de mostrar el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Este es entonces el sujeto, que es expreso y es simple, ¿sí? Vamos a analizar primero el sujeto y después vamos a pasar al predicado, ¿sí? Vamos palabra por palabra, Paula. Las, artículo, modificador directo, sintácticamente hablando. Ovejas, sustantivo, núcleo, sintácticamente hablando. Del, preposición, que es una contracción, nexo subordinante. Rebaño, sustantivo, núcleo. Del rebaño es un modificador indirecto. Así como te mostré en la oración anterior, la diferencia que hay entre el modificador directo y el modificador indirecto. El directo se une directamente al núcleo del sujeto, mientras que el modificador indirecto, para unirse al núcleo del sujeto, necesita de una preposición que esté encabezando la construcción. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Vamos con el predicado. Predicado que es verbal y es simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo verbo nada más, ¿sí? Dice, pastaban en el monte con tranquilidad. Vamos a analizar palabra por palabra, Paula. En preposición, nexo subordinante. El, artículo, modificador directo. Monte, sustantivo, núcleo. Con, preposición, nexo subordinante. Tranquilidad, sustantivo, núcleo, ¿sí? Dice que las ovejas del rebaño pastaban en el monte. Acá tenemos una construcción, en el monte, ¿sí? Yo, para saber qué tipo de construcción es en el monte, le voy a tener que preguntar al verbo de la oración, ¿sí? Para poder identificarlo, ¿sí? En este caso dice en el monte. ¿Dónde pastaban con tranquilidad las ovejas del rebaño? En el monte, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces es un complemento circunstancial de lugar, ¿sí? Porque es en el monte, el lugar exacto en donde se encontraban pastando las ovejas del rebaño. Nos está faltando esta última, Paulita, ¿sí? Esta última, Paula, ¿sí? Dice así, con tranquilidad. Acá tenemos otra construcción. Para saber qué tipo de construcción es esta, le vuelvo a preguntar de nuevo al verbo de la oración, ¿sí? ¿Por qué le pregunto al verbo? Porque son modificadores del predicado, son modificadores del núcleo verbal del predicado, ¿sí? Entonces por eso le pregunto al verbo, ¿sí? ¿Cómo pastaban en el monte las ovejas del rebaño? Con tranquilidad, ¿sí? Entonces es un complemento circunstancial de modo, ¿sí? Y de esa manera ya tenemos, ¿sí? Por un lado el de lugar, por el otro lado el de modo, ya analizado el sujeto, ya analizado el predicado, lista la oración, Paulita Quintero, ¿sí? De los que vos nos estuviste mandando, ¿sí? Así que, bueno, de esta manera culminamos con este tutorial, pero no sin antes recordarle a todos en el canal de que no se olviden de activar la campanita de notificaciones, de colocar me gusta y de suscribirse a mi canal para poder seguir ayudándolos con las tareas que le dan en el colegio. Nos estamos viendo. Hasta luego, chicos.